Mi nombre es Armando Delgado. Tengo 63 años y el día que mi yerno me dijo que mi casa era suya porque se había casado con mi hija, firmé un documento legal que lo arruinó financieramente para el resto de su vida. Pero lo que él nunca imaginó es que yo había estado esperando exactamente ese momento durante 2 años, preparando la trampa legal más elegante que jamás haya visto. Una trampa que le enseñaría que subestimar a las personas mayores puede costarte mucho más caro de lo que jamás calculaste. Imagínate la escena. Después de trabajar 40 años como contador público, después de construir con mis propias manos la casa donde había criado a mi hija desde que era bebé, después de recibir a mi yerno en mi hogar como si fuera mi propio hijo, llego una tarde del trabajo y lo encuentro reorganizando los muebles de mi sala como si fuera el dueño. Armando, me dice sin ni siquiera saludarme, decidimos cambiar la distribución de esta sala porque así va a quedar más moderna para cuando vengamos con nuestros amigos. Decidieron, sin preguntarme, en mi propia casa, como si mi opinión fuera irrelevante para las decisiones sobre el lugar donde había vivido durante 25 años. Pero la cosa empeoró cuando le pregunté por qué no me habían consultado antes de mover mis muebles. Porque esta casa ahora es nuestra, Armando. Yo me casé con tu hija, así que lo tuyo es nuestro. Es hora de que entiendas que ya no sos el único que toma decisiones acá. Pero lo que Bruno, mi yerno, no sabía es que yo había estado documentando cada una de sus actitudes de posesión durante meses. Cada comentario sobre mi casa, cada decisión que tomaba sin consultarme, cada vez que actuaba como si fuera copropietario de algo que yo había pagado con el sudor de mi frente. Todo estaba registrado, todo estaba preparando el terreno para el momento exacto en que él confesara públicamente que consideraba mi propiedad como suya. Esa noche, después de que Bruno terminó de explicarme por qué mi casa ahora era de los dos, tomé el teléfono y llamé a mi abogado. Doctor Aguirre, le dije, llegó el momento que habíamos estado esperando. Bruno acaba de reclamar derechos de propiedad sobre mi casa. Es hora de ejecutar el plan que preparamos hace 2 años. Es hora de enseñarle lo que cuesta el abuso de confianza familiar. Al día siguiente, mientras Bruno seguía moviendo muebles y redecorando mi hogar como si fuera suyo, yo estaba en el despacho del doctor Aguirre firmando documentos que cambiarían para siempre el futuro de mi yerno. Documentos que lo convertirían en el protagonista de la lección más cara sobre respeto y límites familiares que alguien haya recibido jamás. Porque lo que Bruno estaba a punto de descubrir es que reclamar la propiedad ajena puede tener consecuencias legales que duran toda la vida. Escucha esta historia hasta el final y dime si conoces a alguien que haya confundido la hospitalidad familiar con derechos de propiedad. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque esta lección sobre los límites en las relaciones familiares vale para cualquier lugar del mundo donde existan yernos que se creen dueños de lo que no les pertenece. Para que entiendas por qué las palabras de Bruno me afectaron tanto, tengo que contarte cómo llegué a construir la casa que él consideraba suya y cómo había recibido en mi hogar a un hombre que terminaría considerándose copropietario sin haber invertido ni un peso en ella. Porque la historia de mi casa no es solo la historia de una propiedad, sino la historia de 40 años de trabajo y sacrificio. Compré el terreno donde está mi casa cuando tenía 23 años y acababa de recibirme de contador. Era un lote en las afueras de la ciudad, lejos del centro, rodeado de pastizales y sin servicios básicos. Pero tenía algo que otros terrenos no tenían, un precio que yo podía pagar con mis ahorros de estudiante y un plan de cuotas que cabía en mi sueldo de contador principiante. Durante los primeros 5 años trabajé como empleado en un estudio contable durante el día y como constructor de mi propia casa durante las tardes y los fines de semana. Aprendí albañilería viendo videos y preguntándole a vecinos que sabían del tema. Aprendí plomería probando y equivocándome hasta que las cañerías funcionaron correctamente. Aprendí electricidad con manuales y mucha paciencia. Cuando me casé con Elena, mi casa tenía 2 dormitorios, un baño, una cocina pequeña y una sala de estar básica. No era lujosa, pero era sólida, cómoda y completamente pagada. Elena y yo vivimos ahí nuestros primeros años de matrimonio,
planeando las ampliaciones que haríamos cuando llegaran los hijos y cuando nuestros ingresos mejoraran. Cuando nació Daniela, agregué un dormitorio más y un segundo baño. Cuando Elena empezó a trabajar como secretaria y nuestros ingresos se duplicaron, construimos un garaje y ampliamos la cocina. Cuando Daniela entró a la escuela primaria, agregamos un estudio donde yo podía trabajar desde casa con mis propios clientes contables. Cada ampliación, cada mejora, cada detalle de esa casa había sido planeado, financiado y construido por mí. Elena ayudaba con las decisiones de diseño y decoración, pero el trabajo físico y la responsabilidad económica habían sido míos. Durante 20 años, esa casa había crecido junto con nuestra familia, reflejando nuestros sueños y nuestro progreso económico. Cuando Elena murió hace 5 años en un accidente de tránsito, la casa se sintió vacía y demasiado grande para mí solo. Daniela, que entonces tenía 25 años y vivía en un departamento alquilado con Bruno, me sugirió que ellos se mudaran conmigo. «Papá», me dijo, «la casa es muy grande para vos solo, y nosotros estamos pagando alquiler al pedo cuando podríamos vivir todos juntos y acompañarnos». La idea me gustó. Daniela era mi única hija. Bruno parecía un buen muchacho que la trataba bien. Y la perspectiva de tener compañía familiar en lugar de vivir solo con mis recuerdos era atractiva. Les propuse que se mudaran a la casa bajo ciertas condiciones. Ellos se harían cargo de algunos gastos de servicios. Yo mantendría la propiedad y las decisiones importantes sobre la casa serían consultadas conmigo. Bruno aceptó las condiciones sin objetar. De hecho, parecía agradecido por la oportunidad de vivir en una casa tan amplia y cómoda sin tener que pagar alquiler. Durante los primeros meses, todo funcionó perfectamente. Ellos aportaban para los gastos comunes, respetaban mis espacios privados, me consultaban antes de hacer cambios menores en la decoración. Pero gradualmente, empecé a notar cambios en la actitud de Bruno. Primero fueron comentarios sutiles sobre cómo mejorar la casa. «Armando, esta sala quedaría mejor si cambiamos los muebles de lugar. Armando, deberíamos pintar esa pared de otro color para que se vea más moderna». Al principio los tomé como sugerencias constructivas de alguien que se preocupaba por el bienestar familiar. Después los comentarios se volvieron más directos. «Armando, necesitamos cambiar la decoración de la entrada porque da mala impresión cuando vienen nuestros amigos. Armando, habría que arreglar el jardín porque está muy descuidado para una casa como esta». Como si la opinión de sus amigos fuera más importante que mis preferencias sobre mi propia casa. Pero lo que realmente me alarmó fue cuando empezó a tomar decisiones sin consultarme. Un sábado llegué del supermercado y encontré que había contratado a alguien para podar los árboles del fondo sin preguntarme. Cuando le reclamé, me dijo que era obvio que hacía falta y que no había querido molestarme con detalles menores. Detalles menores en mi propio jardín. La escalada continuó durante meses. Bruno empezó a actuar como si fuera copropietario de la casa, no como invitado que vivía ahí por mi generosidad. Empezó a dar su dirección como si fuera suya, a invitar gente sin avisarme, a hacer planes para cambios estructurales como si tuviera derecho a decidir sobre mi propiedad. Lo más preocupante era que Daniela parecía estar de acuerdo con la actitud de su marido. Cuando yo me quejaba de que Bruno estaba tomando demasiadas libertades, ella me defendía diciendo que él solo quería ayudar, que sus sugerencias eran buenas, que yo era demasiado territorial con una casa donde ahora vivían 3 personas. El punto de inflexión llegó cuando Bruno empezó a hablar abiertamente sobre proyectos a largo plazo para la casa, como si fuera obvio que iba a vivir ahí para siempre. Hablaba de agregar un segundo piso, de remodelar completamente la cocina, de construir una piscina en el jardín, todo sin consultarme, todo como si tuviera derechos automáticos sobre mi propiedad. Fue entonces cuando decidí consultar con el doctor Aguirre, mi abogado de confianza desde hacía años. Le expliqué la situación. Mi yerno estaba actuando como copropietario de mi casa, estaba tomando decisiones sin consultarme, estaba hablando de modificaciones estructurales como si tuviera derechos legales sobre la propiedad. Le pregunté cuáles eran mis opciones legales para proteger mis derechos de propietario. El doctor Aguirre me explicó que mientras Bruno viviera en mi casa como invitado,
No tenía derechos legales automáticos sobre la propiedad. Pero también me advirtió que si él alguna vez reclamaba públicamente derechos de copropietario, especialmente si lo hacía frente a testigos, podría usar eso como evidencia para acciones legales que lo protegieran de cualquier comportamiento abusivo de su parte. Me sugirió que documentara todas las actitudes de posesión de Bruno, que grabara conversaciones donde él actuara como copropietario, que reuniera evidencia de su comportamiento para poder usarla si era necesario. También me sugirió que preparáramos algunos documentos legales que podrían ser útiles si la situación escalaba hasta el punto donde Bruno reclamara abiertamente derechos sobre mi casa. Durante los siguientes meses, seguí el consejo del doctor Aguirre. Documenté cada comentario de Bruno sobre la casa, cada decisión que tomaba sin consultarme, cada vez que actuaba como si fuera propietario. También grabé varias conversaciones donde él hablaba sobre planes futuros para la casa, como si tuviera derecho a ejecutarlos, pero sobre todo esperé el momento en que Bruno cruzara la línea definitiva, el momento en que dijera explícitamente que consideraba la casa como suya, no como mía, porque sabía que ese momento llegaría y sabía que cuando llegara tendría todas las herramientas legales necesarias para enseñarle una lección que no iba a olvidar jamás. Ese momento llegó la tarde que te conté al principio. Bruno moviendo mis muebles sin permiso, hablándome como si yo fuera un inquilino en mi propia casa, declarando que mi propiedad ahora era nuestra, porque él se había casado con mi hija. Fueron las palabras que había estado esperando durante meses, las palabras que me daban la justificación legal para ejecutar el plan que habíamos preparado con el doctor Aguirre. Al día siguiente, temprano por la mañana, fui al despacho del abogado con todas las grabaciones y documentos que había estado recopilando. «Doctor Aguirre», le dije, «Bruno finalmente cruzó la línea. Ayer declaró explícitamente que considera mi casa como suya. Tenemos todo lo que necesitamos para proceder con el plan. Es hora de enseñarle lo que cuesta el abuso de confianza familiar». El plan que habíamos preparado era elegante en su simplicidad y devastador en sus consecuencias. Consistía en varios documentos legales que, una vez firmados, convertirían la vida cómoda de Bruno en mi casa en una pesadilla legal y financiera que duraría años. Documentos que le enseñarían que reclamar propiedad ajena tiene un costo mucho más alto del que jamás había imaginado. El primer documento que firmé ese día fue una demanda por uso indebido de propiedad privada. El doctor Aguirre había investigado las leyes sobre ocupación no autorizada de viviendas y había descubierto que cuando alguien reclama derechos de propiedad sobre una casa que no le pertenece, especialmente si lo hace habitando en ella, puede ser demandado por daños y perjuicios equivalentes al alquiler de mercado de esa propiedad durante todo el tiempo que la ocupó. El segundo documento era una orden de desalojo con causa justa. Dado que Bruno había declarado que consideraba mi casa como suya, ya no podía seguir viviendo ahí como invitado. Su declaración de derechos de propiedad había convertido su presencia en mi casa en una ocupación ilegal que justificaba su expulsión inmediata. El tercer documento era una demanda por daños emocionales y perturbación de la tranquilidad del hogar. El doctor Aguirre había calculado que el comportamiento de Bruno durante los últimos 2 años había causado estrés y alteración de mi bienestar emocional que podía ser cuantificado en términos monetarios. Pero el cuarto documento era el más devastador. Era una denuncia penal por extorsión y amenaza. El doctor Aguirre había interpretado que cuando Bruno reclamó derechos sobre mi casa, estaba implícitamente amenazando con acciones legales si yo no aceptaba sus demandas. Eso constituía extorsión según la legislación sobre delitos contra la propiedad. Cuando salí del despacho del doctor Aguirre esa mañana, tenía en mis manos 4 demandas que convertirían a Bruno en el protagonista de una batalla legal que duraría años y que le costaría más dinero del que ganaría en una década. Tenía la satisfacción de saber que finalmente iba a pagar por haber confundido mi hospitalidad con debilidad. Esa tarde, cuando llegué a casa, Bruno estaba en la sala viendo televisión como si fuera el dueño del lugar. Daniela estaba en la cocina preparando la cena. Todo parecía normal, pero yo sabía que en pocas horas sus vidas iban a cambiar para siempre.
Sabía que estaban a punto de descubrir que subestimar a las personas mayores puede tener consecuencias que duran toda la vida. Me senté en mi sillón favorito, el sillón donde había descansado después del trabajo durante 25 años, y le dije a Bruno que necesitaba hablar con él sobre algo importante. «Bruno», le dije con la voz más tranquila que pude, «ayer me dijiste que mi casa ahora era nuestra. Quiero que sepas que tomé esa declaración muy en serio, tan en serio que consulté con mi abogado sobre las implicaciones legales de lo que me dijiste». Bruno me miró con una expresión que mezclaba confusión con algo que parecía nerviosismo. «¿Qué querés decir, Armando?» «Quiero decir que cuando alguien reclama derechos de propiedad sobre una casa que no le pertenece, especialmente cuando está viviendo en esa casa por invitación del verdadero propietario, eso puede tener consecuencias legales muy serias y muy costosas». Le expliqué que había documentado todas sus actitudes de posesión durante los últimos meses, todos sus comentarios sobre cambios en la casa, todas las decisiones que había tomado sin consultarme, todos los planes que había hecho como si fuera copropietario. Le expliqué que tenía grabaciones de conversaciones donde él actuaba como si tuviera derechos sobre mi propiedad. Bruno empezó a ponerse pálido. «Armando», me dijo, «yo nunca quise decir que la casa era literalmente mía. Solo quise decir que ahora somos familia y que podemos tomar decisiones juntos. Solo quise decir que me siento como en mi hogar». Pero era demasiado tarde para explicaciones. Sus palabras exactas habían sido grabadas y ya estaban en manos de mi abogado. Le mostré las copias de los documentos que había firmado esa mañana. «Bruno», le dije, «este es tu aviso oficial de que tenés 24 horas para desalojar mi casa. Este es tu aviso oficial de que estás siendo demandado por uso indebido de propiedad privada, por daños emocionales y por extorsión. Y este es el cálculo de lo que me debes por concepto de alquiler atrasado de los últimos 2 años». La cifra del alquiler atrasado era impresionante. El doctor Aguirre había calculado el valor de mercado de mi casa como propiedad de alquiler, había multiplicado esa cifra por 24 meses y había agregado intereses por mora. El total era equivalente a más de 3 años del sueldo de Bruno como empleado administrativo en una empresa de seguros. Bruno se quedó sin palabras durante varios minutos. Después, empezó a balbucear explicaciones sobre malentendidos, sobre expresiones figurativas, sobre intenciones mal interpretadas. Pero yo ya no estaba interesado en sus explicaciones. Sus acciones durante meses habían demostrado claramente que consideraba mi casa como propia, y sus palabras del día anterior habían sido la confirmación final que mi abogado necesitaba. Daniela, que había escuchado toda la conversación desde la cocina, se acercó llorando. «Papá», me dijo, «no podés hacer esto». «Bruno no quiso decir lo que dijiste que dijo. Está todo malentendido. Podemos arreglar esto sin abogados». Pero era demasiado tarde para arreglos familiares. Bruno había cruzado líneas que no se podían descruzar con disculpas. «Daniela», le dije, «durante 2 años, Bruno actuó como si mi casa fuera suya. Durante 2 años tomó decisiones sin consultarme, hizo planes sin incluirme. Se comportó como copropietario de algo que yo construí con mis propias manos. Ayer declaró explícitamente que considera mi casa como suya. Las consecuencias legales de esa declaración no se pueden cancelar con excusas. Esa noche, Bruno y Daniela empacaron sus cosas en silencio. No hubo discusiones, no hubo más intentos de explicación. Bruno había entendido que estaba enfrentando una batalla legal que no podía ganar, una batalla que le costaría más dinero del que tenía, una batalla que afectaría su vida económica durante años. Al día siguiente, cuando el oficial de justicia llegó con la orden de desalojo, la casa ya estaba vacía. Bruno y Daniela se habían mudado a un departamento alquilado, un departamento pequeño y caro que agotaba más de la mitad del sueldo de Bruno. Era el primer pago de una lección que duraría mucho tiempo. Los meses siguientes fueron devastadores para Bruno. Las demandas judiciales avanzaron sin problemas, porque yo tenía toda la evidencia necesaria. Grabaciones, testigos, documentos que probaban su comportamiento de ocupante no autorizado. Su abogado le aconsejó que aceptara un acuerdo extrajudicial, porque las chances de ganar en juicio eran prácticamente nulas.
El acuerdo extrajudicial que finalmente firmamos incluía el pago de una suma equivalente a 2 años de alquiler atrasado, más una multa por daños emocionales, más los costos legales de ambas partes. El total era una cifra que Bruno tendría que pagar durante los próximos 10 años, una cifra que condicionaría cada decisión económica de su vida durante una década. Pero las consecuencias no terminaron ahí. La demanda penal por extorsión siguió su curso independientemente del acuerdo civil. Aunque Bruno no fue a la cárcel, quedó con antecedentes penales que afectaron su carrera profesional. Perdió su trabajo en la empresa de seguros cuando sus empleadores se enteraron de los problemas legales y tuvo dificultades para conseguir empleos nuevos debido a su récord judicial. Daniela también sufrió las consecuencias de las decisiones de su marido. La presión económica de los pagos legales afectó su matrimonio, su calidad de vida, sus planes familiares. La relación entre nosotros se volvió tensa y distante. Ella me culpaba por haber sido tan estricto con Bruno, yo la culpaba por haber apoyado el comportamiento abusivo de su marido. Durante el primer año después del desalojo, prácticamente no tuvimos contacto. Daniela me llamaba ocasionalmente para fechas importantes como mi cumpleaños o el Día del Padre, pero las conversaciones eran frías y formales. Ella pensaba que yo había sido excesivamente duro con Bruno. Yo pensaba que ella había sido ciega a los abusos que su marido había cometido en mi casa. Pero lentamente, a medida que pasaba el tiempo, Daniela empezó a entender mejor lo que había pasado. Empezó a recordar incidentes que había minimizado en su momento. Las veces que Bruno había tomado decisiones sobre mi casa sin consultarme, las veces que había actuado como propietario en lugar de invitado, las veces que había ignorado mis preferencias sobre mi propia propiedad. 1 año y medio después del desalojo, Daniela vino a visitarme sola. «Papá», me dijo, «he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó. Al principio pensé que había sido injusto con Bruno, pero ahora entiendo que él se había extralimitado mucho. Entiendo que vos tenías derecho a defender tu propiedad y tu autoridad en tu propia casa». Me contó que la presión económica de los pagos legales había obligado a Bruno a tomar un segundo trabajo y que la experiencia le había enseñado lecciones importantes sobre respeto y límites. Me contó que él había empezado a entender que su comportamiento en mi casa había sido inapropiado, que había confundido mi hospitalidad con permiso para actuar como copropietario. También me contó que los problemas económicos habían afectado su matrimonio, pero de maneras que habían terminado siendo positivas. Bruno había tenido que aprender a valorar más lo que tenía, a ser más cuidadoso con el dinero, a pensar 2 veces antes de tomar decisiones importantes. La presión lo había hecho más maduro y más responsable. Daniela me pidió perdón por no haber entendido en su momento lo que estaba pasando. Me dijo que había estado tan enfocada en mantener la paz familiar que había ignorado las señales de que Bruno se estaba extralimitando. Me dijo que ahora entendía que yo había tenido razón en defender mis derechos como propietario de la casa. Le dije que yo también había aprendido lecciones importantes de toda la experiencia. Había aprendido que la generosidad familiar debe tener límites claros, que invitar a alguien a vivir en tu casa no significa renunciar a tu autoridad sobre esa casa, que es importante establecer reglas y consecuencias desde el principio. También le dije que había extrañado mucho durante esos meses de distanciamiento, que por más justificadas que hubieran estado mis acciones legales, había sido doloroso perder el contacto con mi única hija, que había esperado que con el tiempo ella entendiera mis razones, pero que también había temido que la relación entre nosotros quedara permanentemente dañada. Daniela me preguntó si había alguna posibilidad de que Bruno y yo pudiéramos reconstruir una relación. Le dije que dependería de él, de su capacidad para reconocer sus errores y de su willingness para demostrar que había aprendido las lecciones importantes de toda la experiencia. Le dije que estaba dispuesto a darle una oportunidad, pero que cualquier relación futura tendría que estar basada en respeto mutuo y límites claros. 6 meses después de esa conversación, Bruno me pidió una reunión. Vino a mi casa, se sentó en la misma sala donde había declarado que mi casa era suya,
y me pidió perdón de una manera que me convenció de que realmente había entendido la gravedad de sus errores. Me explicó que la experiencia legal le había enseñado lecciones que no habría aprendido de ninguna otra manera. Armando, me dijo, durante meses pensé que vos habías sido excesivamente duro conmigo. Pensé que habías reaccionado de manera exagerada a comentarios que yo creía que eran inofensivos, pero ahora entiendo que mi comportamiento había sido una acumulación de faltas de respeto que culminaron en una declaración completamente inapropiada sobre tu propiedad. Me explicó que los meses de presión económica le habían dado perspectiva sobre el valor del dinero y del trabajo, que tener que pagar consecuencias reales por sus errores le había enseñado a pensar antes de hablar, a considerar las implicaciones de sus acciones, a respetar los derechos de otras personas. También me explicó que había empezado a entender mejor la perspectiva de las personas mayores en situaciones familiares, que había hablado con otros hombres de su edad que vivían con sus suegros, y que había descubierto que muchos de ellos tenían historias similares de malentendidos sobre autoridad y límites en hogares multigeneracionales. Me pidió una segunda oportunidad para demostrar que había aprendido las lecciones importantes. No me pidió que cancelara los pagos legales que todavía debía, porque entendía que esas eran las consecuencias justas de sus acciones. Pero sí me pidió la oportunidad de reconstruir una relación familiar basada en respeto mutuo y límites claros. Le dije que estaba dispuesto a darle esa oportunidad, pero que tendría que ser ganada gradualmente, que empezaríamos con visitas ocasionales donde él pudiera demostrar que había cambiado su actitud, que si esas visitas iban bien, podríamos progresar hacia una relación más cercana, pero que cualquier señal de que estaba volviendo a sus comportamientos anteriores resultaría en el fin definitivo de cualquier relación entre nosotros. Durante los meses siguientes, Bruno demostró de manera consistente que había cambiado. Sus visitas eran respetuosas, sus comentarios sobre mi casa eran apropiados, sus interacciones conmigo eran las de un yerno que entendía su lugar en la familia. Nunca volvió a hacer sugerencias sobre cambios en mi casa. Nunca volvió a actuar como si tuviera derechos sobre mi propiedad. También demostró que había aprendido lecciones más amplias sobre responsabilidad y respeto. Consiguió un trabajo mejor, mejoró su situación económica, empezó a manejar sus finanzas de manera más madura. La experiencia legal había sido cara, pero había resultado en un crecimiento personal que benefició a toda su familia. Hoy, 3 años después del desalojo, tengo una relación cordial con Bruno. No es la misma relación que teníamos antes de todo el conflicto, porque ambos entendemos que esa relación estaba basada en malentendidos sobre límites y autoridad, pero es una relación más honesta, más madura, basada en respeto mutuo y expectativas claras. Daniela y yo también hemos reconstruido nuestra relación. Ella entiende que mis acciones estuvieron justificadas. Yo entiendo que ella estaba en una posición difícil, tratando de mantener la paz entre su padre y su marido. Ambos hemos aprendido lecciones importantes sobre comunicación familiar y sobre la importancia de establecer límites claros desde el principio. ¿Me arrepiento de haber tomado acciones legales tan drásticas? No. Creo que fueron necesarias para enseñar lecciones que no podrían haberse enseñado de otra manera. Bruno necesitaba entender que sus acciones tenían consecuencias reales, que el respeto no es opcional en las relaciones familiares, que reclamar derechos sobre propiedad ajena puede tener costos devastadores. ¿Habría preferido resolver el conflicto de manera más suave? Quizás, pero no creo que habría sido efectivo. Bruno había demostrado durante meses que no respondía a sugerencias sutiles o conversaciones directas. Había escalado su comportamiento hasta el punto donde declaró explícitamente que consideraba mi casa como suya. En ese punto, solo las consecuencias legales podrían haber cambiado su actitud. La experiencia me enseñó varias lecciones importantes sobre las relaciones familiares. La primera es que la generosidad debe tener límites claros. Invitar a familiares a vivir en tu casa es un gesto hermoso, pero debe venir acompañado de reglas explícitas sobre autoridad, responsabilidades y límites. La segunda lección es que los problemas de respeto y autoridad en hogares multigeneracionales
deben ser abordados inmediatamente. Permitir que se acumulen comportamientos inapropiados solo hace que la confrontación final sea más dramática y más dolorosa para todos. La tercera lección es que algunas personas solo aprenden cuando enfrentan consecuencias reales. Bruno había ignorado conversaciones sutiles y advertencias directas. Solo cuando enfrentó la realidad de una batalla legal costosa, entendió la seriedad de sus errores. ¿Qué consejo le daría a otras personas mayores que están enfrentando situaciones similares? Primero, establezcan límites claros desde el principio cuando inviten a familiares a vivir en sus casas. Pongan las reglas por escrito, especifiquen quién tiene autoridad sobre qué decisiones y asegúrense de que todos entiendan que la generosidad no significa renunciar a sus derechos de propietario. Segundo, documenten cualquier comportamiento problemático desde el principio. Mantengan registros de conversaciones importantes, graben interacciones cuando sea necesario y consulten con abogados antes de que las situaciones escalen fuera de control. Tercero, no permitan que el deseo de mantener la paz familiar los lleve a tolerar faltas de respeto. Es mejor confrontar problemas pequeños inmediatamente que permitir que se conviertan en problemas grandes que requieren soluciones drásticas. ¿Qué consejo le daría a yernos y nueras que viven en casas de sus suegros? Primero, recuerden siempre que están viviendo en la propiedad de otra persona, por generosidad, no por derecho. Mantengan esa perspectiva en cada decisión que tomen, en cada comentario que hagan sobre la casa, en cada plan que desarrollen para el futuro. Segundo, consulten siempre antes de hacer cambios, incluso cambios menores. El hecho de que vivan en la casa no les da derechos automáticos sobre las decisiones de decoración, remodelación o uso del espacio. Respeten que el propietario tiene la última palabra sobre su propia propiedad. Tercero, contribuyan de manera justa y transparente a los gastos del hogar. No asuman que el propietario debe cubrir todos los costos solo porque es su casa. Sean generosos con su contribución económica y explícitos sobre qué gastos están dispuestos a cubrir. Cuarto, mantengan sus propios planes de independencia. No se acomoden tanto en la situación que olviden que es temporal. Trabajen hacia la meta de tener su propia casa y comuniquen esos planes al propietario para que sepa que no esperan vivir ahí para siempre. ¿Qué le diría a familias que están considerando arreglos de vivienda multigeneracional? Primero, tengan conversaciones honestas sobre expectativas antes de que nadie se mude. Discutan quién paga qué, quién toma qué decisiones, cuáles son las reglas de convivencia y qué pasa si las cosas no funcionan. Segundo, pongan los acuerdos por escrito. Un contrato familiar informal puede prevenir muchos malentendidos futuros. Especifiquen responsabilidades económicas, autoridad sobre decisiones de la casa, reglas sobre invitados y procedimientos para resolver conflictos. Tercero, establezcan mecanismos para revisar y ajustar los acuerdos. Las circunstancias familiares cambian y los arreglos de vivienda deben poder adaptarse a esos cambios sin crear conflictos mayores. Cuarto, mantengan líneas de comunicación abiertas. Los problemas pequeños deben ser discutidos inmediatamente antes de que se conviertan en resentimientos grandes. La honestidad incómoda es mejor que la paz falsa que lleva a explosiones futuras. ¿Valió la pena todo lo que pasé con Bruno? Sí, porque me enseñó lecciones valiosas sobre límites familiares y me demostró que es posible defender mis derechos sin perder permanentemente a mi familia. También le enseñó a Bruno lecciones que lo convirtieron en mejor persona y mejor miembro de la familia. ¿Recomendaría acciones legales tan drásticas a otros en situaciones similares? Depende de las circunstancias específicas. En mi caso, había documentado meses de comportamiento problemático, había intentado conversaciones directas sin resultados, y Bruno había escalado hasta hacer declaraciones explícitas sobre derechos de propiedad. En esas circunstancias, las acciones legales fueron la única opción efectiva, pero cada situación es diferente. Algunas personas responden a conversaciones firmes, otras necesitan intervención de otros familiares, otras requieren amenazas creíbles de consecuencias.
La clave es escalar gradualmente, documentar todo y estar preparado para seguir hasta las últimas consecuencias si es necesario. El aspecto más importante de toda la experiencia fue que las consecuencias fueron proporcionales a las acciones. Bruno no fue castigado por malentendidos menores o errores de comunicación. Fue castigado por un patrón sostenido de comportamiento irrespetuoso que culminó en una declaración explícita de derechos sobre propiedad ajena. Las consecuencias coincidieron con la gravedad de sus errores. También fue importante que las consecuencias fueran educativas, no solo punitivas. Bruno no solo pagó un precio económico por sus errores, sino que aprendió lecciones que mejoraron su carácter y sus relaciones familiares. El dolor que experimentó sirvió para convertirlo en mejor persona. 3 años después, puedo decir que mi relación familiar es más fuerte que antes del conflicto. No porque hayamos olvidado lo que pasó, sino porque todos aprendimos lecciones importantes sobre respeto, límites y responsabilidad. Bruno es más maduro, Daniela es más consciente de las dinámicas familiares y yo soy más claro sobre mis expectativas. Mi casa sigue siendo mi refugio y mi orgullo. Cada vez que camino por las habitaciones que construí con mis propias manos, recuerdo no solo el trabajo físico que invertí en ella, sino también el trabajo emocional que invertí en defender mi derecho a vivir en ella con dignidad y respeto. Cuando vienen visitas y admiran la casa, ya no solo piensan en la construcción y la decoración, también piensan en la historia de cómo defendí mi autoridad sobre ella, cómo establecí límites claros, cómo enseñé lecciones importantes sobre respeto familiar. Es una casa que representa no solo mi capacidad como constructor, sino también mi fortaleza, como defensor de mis propios derechos. La experiencia también me cambió como persona mayor. Me enseñó que la edad no significa debilidad, que la generosidad no significa rendición, que la familia no es excusa para tolerar faltas de respeto. Me enseñó que tengo más poder del que pensaba, más opciones de las que creía, más fortaleza de la que había demostrado en años. Me siento orgulloso de haber arruinado financieramente a mi yerno. No me siento orgulloso de haber causado dolor a mi familia, pero sí me siento orgulloso de haber defendido mis derechos, de haber enseñado lecciones importantes, de haber demostrado que las acciones tienen consecuencias. Me siento orgulloso de haber convertido una situación abusiva en una oportunidad de crecimiento para todos. El dinero que Bruno me paga cada mes no es venganza, es justicia. Es el reconocimiento económico de que había abusado de mi hospitalidad, de que había actuado como propietario de algo que no le pertenecía, de que había necesitado consecuencias reales para aprender respeto. Cada pago también es un recordatorio para él de las lecciones que aprendió, un recordatorio de que el respeto no es opcional en las relaciones familiares, de que la generosidad de otros debe ser valorada y protegida, de que las palabras tienen consecuencias que pueden durar años. Pero también es un recordatorio para mí de que tengo la fortaleza para defender mis derechos cuando es necesario, de que no tengo que tolerar abusos solo por mantener la paz familiar, de que la edad me ha dado sabiduría y experiencia que puedo usar para protegerme de personas que quieren aprovecharse de mí. Hoy, cuando me siento en mi sala reorganizada según mis preferencias, en mi casa decorada según mis gustos, en mi propiedad administrada según mis decisiones, me siento satisfecho. No solo por el resultado final, sino por el proceso que me llevó hasta acá, por las decisiones valientes que tomé, por los límites firmes que establecí, por las lecciones importantes que enseñé. ¿Fue doloroso pasar por meses de conflicto familiar? Sí. ¿Fue costoso contratar abogados y seguir procesos legales? Sí. ¿Fue estresante enfrentar la posibilidad de perder la relación con mi hija? Absolutamente. Pero todo ese dolor, costo y estrés valieron la pena por el resultado que obtuve. Una familia que me respeta, una casa que es verdaderamente mía, y la satisfacción de haber defendido mi dignidad. La lección más importante que aprendí es que las personas mayores no tienen que aceptar abusos solo porque son familiares. No tenemos que tolerar faltas de respeto solo por mantener la paz. No tenemos que renunciar a nuestros derechos solo porque otros los reclaman. Tenemos el poder de defendernos,
y tenemos la obligación de usar ese poder cuando es necesario. También aprendí que la familia verdadera se fortalece con límites claros, no se debilita. Una relación basada en respeto mutuo es más sólida que una relación basada en tolerancia de abusos. El conflicto que atravesamos fue doloroso, pero resultó en relaciones más honestas y más maduras. ¿Qué esperanza tengo para el futuro de mi relación familiar? Espero que las lecciones que todos aprendimos sean permanentes. Espero que Bruno nunca olvide lo que cuesta la falta de respeto. Espero que Daniela siempre recuerde la importancia de apoyar la justicia, incluso cuando es incómoda, y espero seguir siendo un ejemplo de que las personas mayores pueden y deben defender sus derechos. También espero que cuando llegue el momento de transferir mi casa a la próxima generación, sea una transferencia basada en amor y respeto, no en reclamos y abusos. Espero que cuando finalmente decida dejar mi propiedad en herencia, sea recibida con gratitud y responsabilidad, no con la actitud de derecho que casi destruyó mi familia. Mi casa representa más que ladrillos y cemento. Representa 40 años de trabajo, 25 años de vida familiar y 3 años de defender mi derecho a vivir en ella con dignidad. Es un símbolo de mi capacidad para construir, para proteger y para enseñar lecciones importantes sobre respeto y responsabilidad. Cuando las personas me preguntan si me arrepiento de haber sido tan duro con Bruno, les cuento toda la historia. Les explico sobre los meses de comportamiento abusivo, sobre las advertencias ignoradas, sobre la declaración final que cruzó todas las líneas. Les explico que las consecuencias fueron proporcionales a las acciones, que la educación requirió dolor, que la familia se fortaleció con límites claros. La mayoría entiende que mis acciones estuvieron justificadas. Algunos piensan que fui demasiado extremo, pero todos reconocen que logré mi objetivo: enseñar respeto, establecer límites y mantener mi autoridad sobre mi propia propiedad. Y todos reconocen que Bruno es mejor persona ahora que antes del conflicto. ¿Cuál es mi mensaje final para quienes escuchan esta historia? Que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, que la familia no es excusa para tolerar abusos, que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando toman tiempo en materializarse, y que las personas mayores tienen más poder del que creen para proteger sus derechos y enseñar lecciones importantes. También que la generosidad debe tener límites, que la hospitalidad no significa renunciar a la autoridad y que el amor familiar verdadero incluye el coraje para confrontar comportamientos inapropiados. A veces, las lecciones más importantes requieren las consecuencias más dolorosas. Y vos que me escuchaste hasta acá, ¿has conocido a alguien que confundió la hospitalidad con derechos de propiedad? ¿Has visto situaciones donde familiares abusaron de la generosidad de personas mayores? ¿Tendrías el coraje de defender tus derechos, aunque fuera costoso y doloroso? Cuéntame tu experiencia y dime desde qué país me estás escuchando, porque estas lecciones sobre límites familiares y respeto intergeneracional son necesarias en todo el mundo, donde existan familias que no entienden la diferencia entre generosidad e invitación a abusar.